que imagino que somos los que estamos. Más o menos está la participación, porque tengo 108 en los grupos. ¿En las clases virtuales participan más o menos 50 o llegan a los 108? 108 no, pero somos más normalmente. Ah, bien. Capaz que es por el horario, digamos, porque en el horario sale que es a las 6 y Claro. tenemos a las 5. Capaz que algunos no se percataron. Ah, pero sí lo comunicó la profe en el aula, ¿no? O sea, en el aula figura 17 horas. Sí, en el aula sí, solo que en los horarios que tenemos, que nos habían dado, sale a las 18. Capaz algunos no notaron eso. Perfecto. Bueno, ya voy a informar a las direcciones de carrera, de hecho también le puede cambiar en Easy para que les quede bien y le informamos a la SAE. Bueno, pero de todos modos, esperemos esté algún integrante de cada uno de los grupos, así podemos ir avanzando con lo que es el trabajo de campo. Como han visto en el campus, yo puse en la planilla que ustedes están armando para la conformación de los grupos, el horario será a las 17, entonces sí, es el que figura en el campo, es a las 17 horas. Ahí están ingresando. Si alguien puede escribir en el grupo que la clase está por iniciarse, como para que se sumen. Yo no estoy incorporada al grupo, así que... Si lo pueden poner, así los chicos se suman. Bueno, voy a ir empezando. Dentro de esta planilla que puse yo en el campus, era para que cada uno de los grupos pusiera al menos 2 opciones de empresa, si era del sector privado o del sector público, como para que vamos viendo esto de intentar cubrir 50 y 50. Me fijé y de los 22 grupos que hay en la planilla, solo 5 contestaron. De los que no contestaron y están aquí presentes, ¿cuál fue el motivo por el cual no pudieron poner el nombre de la empresa? Profe, Sí. ¿cómo se llama el archivo? Porque yo lo quise buscar, pero no lo encontré. No sé si vi mal o... Porque no pusimos, no teníamos una idea, pero no lo pusimos porque no lo encontré al Excel. Ahí les voy a compartir pantalla y les muestro. Esperamos un segundito que vuelvo a cero al campus y se los muestro. Pero pasa que todavía me parece que sí era una cuestión de confusión con el horario porque siguen ingresando. Bueno. A ver, ahí les comparto. Me dicen cuando puedan ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí ustedes ingresan al campus, ven que en el campus está el horario de 17 a 18, que es el horario de trabajo de campo, y si bajan en esta opción que dice equipos de trabajo, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Ahí ingresan y les aparece la planilla interactiva en la que podemos participar todos, que tienen ustedes la función de editar también. Entonces ahí tienen que escribir cuál es la empresa que ustedes ya estuvieron observando o que tienen, digamos, vista para poder completar, ¿sí? Se buscan como integrante del grupo y lo ponen. Yo le armé la misma división que tienen con los grupos, o sea que no van a tener problemas, y ahí completan la planilla. ¿Sí? ¿Quedó claro dónde? Sí, profe, gracias. Disculpe, es que pensé que era otra planilla en la que teníamos que No, poner, no, no es lo la mismo. misma, si no le ponemos tantas cosas en el campus y no se pierdan, y trabajamos la misma información con las profes. Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, entonces, aquellos grupos que aún no han completado cuál sería la empresa que van a hacer el trabajo de campo, les pido que lo hagan en esta semana, antes que nos vamos de Semana Santa, que nos vamos a tomar ese descansito, así ya podemos avanzar con el trabajo de campo. Recuerden que la fecha de vencimiento de la primera etapa, yo la puse para el 24 de abril, sería domingo, a las 11 de la noche, ¿sí?
No, tienen que hacer el trabajo de campo en una empresa. Yo lo que les pedí es que me pongan 2 opciones, porque sí me interesaba poder priorizar que el 50% de los grupos haga el sector público y el 50% del sector, de los grupos haga el sector privado. Pero bueno, en esto que estamos un poco demorados, no hay problema, elijan libremente cuáles quieren. Ya hay un colegio, por ejemplo, que han elegido, así que al menos un caso ya tengo, y si alguien más puede hacer algún organismo del Estado, bienvenido sea. Si no, no hay problema. Pueden avanzar con la parte privada, que quizás es un poco más cómodo para llegar y hacer el trabajo. Nosotros en nuestro caso no pusimos ninguna porque había que poner 2 y solamente nos había confirmado una que era privada, por eso pensé No que hay sí, problema. por eso elegir. Confirmen esa entonces. Perfecto, ya la anoto entonces. Bien, trabajen con la que les confirmaron y con la que ustedes sientan o estén más seguros que van a poder obtener la información, ¿sí? Esa es la idea, que puedan acceder a la información. Bueno, con respecto a la selección, ¿una escuela también puede ser? Sí, por supuesto que puede ser una escuela, y de hecho ya hay un ejemplo. Puede ser una escuela, no hay problema, cualquier organismo. Lo que sí, tenés que tener acceso a poder hablar con la autoridad máxima de la escuela para que te brinde toda la información. ¿Otra consulta respecto a la selección de la empresa o del organismo? Por mi parte ninguna, profe. Bueno. A ver, sigo admitiendo, me parece que era un problema con el horario, por lo que recién se están sumando. Ahí estoy. Lo que pasa es que yo a las 18 tengo otra clase, y ya habíamos cambiado ese horario, no sé por qué quedó en las direcciones mal el horario. No me di cuenta tampoco yo en ICI. Bien, bueno, vamos avanzando entonces con qué es lo que van a realizar. ¿Y cómo es mi recomendación para el trabajo? Una vez que ustedes hicieron el contacto con la empresa, ¿qué característica debería tener la empresa para saber si elegirla o no? Ahí está, bueno. De las características hablamos la clase anterior, pero les vuelvo a resaltar. A mí me interesa en particular que puedan trabajar todos los conceptos que ustedes van a ver en la materia que tienen que ver con la administración. Y para ello es necesario que la empresa que ustedes elijan sea medianamente grande. Digo, entre lo que es mediana y gran empresa, porque es en ese tipo de empresas en la que ustedes van a encontrar una estructura, ¿sí?, de recursos humanos que van a trabajar, que van a encontrar la división del trabajo, van a encontrar un organigrama, van a encontrar funciones, van a encontrar sistemas de control interno. Entonces, toda esa información que ustedes van a necesitar para desarrollar el trabajo de campo y que tiene que ver con los conceptos de la materia, lo van a poder ver en especial en empresas que sean de mediana a grandes empresas. Si hablamos, por ejemplo, como yo les decía, un polirrubro, o hablamos una despensa, quizás, por ejemplo, de la zona o del barrio en que ustedes vivan, normalmente estas empresas son unipersonales, quieren decir que son de su propio dueño, un solo dueño, y normalmente también está atendida ese negocio por el dueño y quizás un familiar más. Entonces, todos estos conceptos que necesitan abordar ustedes de la administración, ahí no están tan claros y se les va a dificultar más. No es imposible, pero van a tener muchos baches, digamos, como para poder trabajar cómodamente el trabajo de campo. Por eso yo les recomiendo que sea una empresa que al menos tenga unos 6, 10 empleados de mínimo hacia arriba, que les va a permitir trabajar la asignación de funciones sobre todo, y del control, forma de comunicación, etcétera, todo lo que vamos a ir viendo. ¿Queda claro eso? Sí, perfecto, profe. Bien. ¿Tienen dificultades de encontrar? ¿Algún grupo tuvo dificultades de encontrar la empresa? En mi caso, en mi consultora, por lado de la organización privada que elegimos, no tuvimos mucha problemática porque yo conozco a los dueños, así que en ese aspecto no tuvimos problema. Ya una pública sí no conseguimos. Bien. Igual recuerden que no es necesario, a ver,
les doy como una alternativa. Digo, por ejemplo, si algún familiar trabaja en una fábrica y trabaja en el área administrativa contable y no es el gerente, no es necesario que tengan el gerente, es necesario que la persona pueda tener información de la empresa para poder ayudarlos con el trabajo de campo, ¿sí? Entonces, como que busquemos alternativas de ese tipo también como para poder encontrar qué empresa desarrollar el trabajo. ¿Sí? ¿Queda claro ahí también? Sí, queda claro, profe. Bueno, entonces voy a avanzar. Bueno, en la primera etapa del trabajo de campo, como dije, va a vencer el domingo, sería el domingo 24 de abril, en la noche. Ustedes van a presentar un Word o un PDF por el campus, que ya está la tarea generada, que es solo la primera etapa. Van a, por supuesto, tener en cuenta todo esto que yo les puse en la misma tarea, que tienen que ver con, digamos, el formato de presentación, ¿sí? Que respeten el tipo de letra, que respeten el tipo de, la redacción en sangría. Recuerden que esto es un informe, tiene la característica de un informe y por lo tanto se escribe en tercera persona, salvo si vamos a citar lo que nos dice la persona entrevistada, con la carátula, con toda la información completa que diga la carrera, la materia, los docentes y los integrantes del grupo que participan en el trabajo, ¿sí? Si van a citar alguna biografía, también es necesario que pongan el apellido y nombre del autor, que hagan referencia al nombre del libro y a la editorial, ¿sí? Y si necesitan agregar anexos, lo pueden hacer en planillas, lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema, pueden copiarlos, pegarlos como tablas o como imagen, no hay ningún inconveniente. Eso con respecto a la formalidad de presentación. A ver, ¿qué más? Bueno, ya los grupos son los mismos que vienen trabajando, ¿sí? Y vamos a el contenido. Recuerden que yo el contenido les dije que era un contenido mínimo, ¿sí? No es necesario que sea solo eso, al contrario, si ustedes pueden ampliar la información, no hay ningún inconveniente. Como recomendación, lo que yo les planteaba a los estudiantes y que esto es de años anteriores y que a mí me parece que es una buena manera de presentación de ustedes al llegar a la empresa y mucho más si no es un vínculo muy directo, es que vayan preparados con un tipo cuestionario, ¿sí? Entonces, para la persona que accede a la entrevista, lo toma como más serio, como más formal, y van con un tipo de cuestionario en el que ustedes ya tengan un despliegue de preguntas que les permitan sacar toda la información que les solicito yo en el trabajo de campo, como para que mantengamos una formalidad y no surjan preguntas al aire y se vayan hacia una línea y terminen sin información necesaria y tengan que concretar una segunda para hacer lo mismo. Entonces yo les recomiendo siempre que ya vayan con un listado de preguntas en el que ustedes van a abordar todos los temas que vamos a tratar en la primera etapa. Y después, luego, irán a la segunda y así. Entonces, de ese modo, pueden tener toda la información concreta de lo que necesitan para desarrollar el trabajo de campo. Otra forma que se pueden ayudar en el caso que hayan elegido empresas grandes es a través de sus páginas web. Las empresas grandes normalmente, si tienen una muy buena página en la que agregan toda la información y, por ejemplo, la estructura de la empresa, quiénes son, su historia de constitución, por ejemplo, su visión, su misión, sus valores, todo esto normalmente están en las páginas, entonces eso le permite también a ustedes complementar la información que van a necesitar para el trabajo de campo. Bueno, eso más o menos ahí hasta ahí vamos. Sí, profe. Bien. Entonces, en la primera etapa, lo que yo les pido es, en el punto 1, la organización, ¿sí? Cómo nació y una breve reseña histórica de la organización. Esto recuerden, es aplicar los conocimientos de la materia al caso específico. O sea, esta información ustedes no la tienen que generar ni tampoco inventar. Eso se los van a relatar las personas que ustedes entrevistan, ¿sí? Entonces, una breve reseña histórica. De hecho, se van a sorprender
cómo es la forma en que se van desarrollando estas empresas, cómo empieza la idea, quiénes son los primeros socios, cómo siguió creciendo, y es muy lindo y muy interesante ir escuchando todas estas experiencias, como para que a ustedes también les sirva para el futuro en el caso que quieran largarse a ser emprendedores, ¿no?, dentro de su profesión. Bueno, entonces el primer punto sería organización, cómo nació, breve reseña histórica de la organización. El segundo punto es tipo de organización, su administración contable y registro en impuestos de origen nacional, provincial y municipal. Y aquí yo les pido un poquitito más, vayan tomando nota de lo que yo voy diciendo como para que no se les pierda un poco lo que les voy a ir pidiendo. En tipo de organización, ustedes no van a definir qué tipo de organización es, la misma empresa se autodefine y va a decir qué tipo de organización es, ¿sí? Su propia clasificación, si es pequeña, mediana o grande empresa, según el tamaño, según su origen, según su capital, todo esto se lo va a decir la empresa, si es una sociedad anónima, si es una SRL, si es una unipersonal, quizás hay unipersonales en las que tiene más de 10 empleados, así que también esa quizás les pueda servir. Entonces, no es algo que ustedes tienen que definir, es la empresa la que se auto va a definir y les va a decir, digamos, cuál es su clasificación, ¿sí? Pero esos son los puntos que yo necesito que ustedes aborden en estas preguntas que van a hacer. Entonces, ¿qué tipo de empresa es? La clasificación en sí misma de la empresa, la forma jurídica, es decir, cómo está de alta, digamos, en los entes nacionales, es decir, si es una empresa constituida o no, esto se refiere a que si está inscripta o no en personería jurídica, si es una SA, una SRL, un unipersonal, o no está inscripta y es una sociedad de hecho, como normalmente lo son las unipersonales pequeñas, por ejemplo, como despensas o polirrubros de los barrios, esas normalmente no están constituidas formalmente, entonces esa pregunta lo van a hacer, ¿sí?, y van a tener la respuesta. Como digo, ustedes no tienen que definirlo, se lo van a dar esa información. Otro de los puntos es la estructura organizacional, es decir, cómo está constituida, cómo está dividida la empresa, ¿sí? Ahí vamos a abordar, no llegamos al organigrama, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí cuál es su estructura, cuántas personas la conforman, ¿sí? Que eso es lo que yo les decía, la cantidad de personas, qué tipo de profesión tienes, cuál es el perfil de aquellas personas que la empresa necesita contratar, si, por ejemplo, es una fábrica, qué tipo de perfil para lo que sería la parte de más, digamos, más mecánica o más de trabajo de fábrica, y qué roles necesita, y qué perfiles necesita para la administración o para la conducción, ¿sí? Todo eso ustedes lo van a ir preguntando, la empresa le va a ir respondiendo como yo se los vengo diciendo. Luego la actividad principal, acá es muy importante que la empresa defina, o que ustedes le pregunten cuál es su actividad principal. ¿Y cómo vamos a definir la actividad principal? De dos maneras. La primera, y sin duda, es cómo está de alta en los impuestos nacionales. Recuerden que las empresas, todas, estén o no inscritas en personería jurídica, tienen que estar de alta en AFIP, rentas, y en municipio en el caso que tengan locales. Cómo se dieron de alta en los organismos, tanto nacional o provincial, es lo que va a definir su actividad principal. Es decir, la empresa tiene un formulario de inscripción en impuestos que le va a decir cuál es su actividad principal. Por ejemplo, será la producción y elaboración de alimentos, por ejemplo, o puede ser la producción y elaboración de materiales para la construcción, o puede ser servicios prestados a, o sea, esa definición que tiene, que es viene de un clasificador de actividades económicas y que se utiliza en Argentina, y básicamente siguiendo la misma línea de clasificación que lo hacen todas las estadísticas del mundo, te permite saber cuál es la actividad principal de la empresa. No siempre una empresa tiene una única actividad, al contrario, si estamos hablando de grandes empresas, normalmente tienen varias actividades. Y cuando hablo de varias actividades, generalmente son varias líneas de producción, están muy asociadas, no significa que sea lo mismo. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de
de una gran industria que te puede decir que está dedicada al proceso y elaboración de alimentos para consumo humano, y también puede dedicarse a la elaboración de productos digamos, esenciales para, no sé, se me ocurre, para mejora de alimentos, y ya es un polvo o es otra cosa que no tenga que ver con el alimento básico, ¿sí? O sea, tiene dos líneas de producción, y normalmente quizás, si no corresponde a la misma actividad económica, esté inscrita en dos actividades económicas. Entonces yo lo que les pido es que identifiquen la primera actividad, la actividad principal, y si es que tiene más actividades, solicitar que las enumere, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en el análisis siempre en una de las actividades, como para que no se confundan de la importancia, digamos, a lo que se dedica la empresa, que esa sería su actividad principal. Hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que definimos todo lo que es la actividad principal de la empresa, también vamos a buscar conocer a través de este cuestionario que les invito yo a que realicen a la empresa, es cuál es su medio o su forma de comercialización, ¿sí? Acá se va a definir si la empresa tiene una venta directa, si es una fábrica, y que normalmente sucede acá en La Rioja, son fábricas que producen y son de productos intermedios. Doy un ejemplo, por ejemplo, de lo que fue, ya no está más, pero Arisco, que estaba acá en La Rioja, no hacía, o sea, hacía el producto final, pero no comercializaba en la provincia de La Rioja. Hacía la producción, esa producción era enviada a la casa matriz, que era Unilever, y Unilever era la empresa que se encargaba de fijar el precio, ¿sí?, de ese producto y colocarlo en el mercado. O sea, el proceso de comercialización de esos productos, de la comercialización final, es decir, que llegue al consumidor, no estaba a cargo de la empresa que estaba ubicada acá en La Rioja, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de comercialización, esa es la consulta que ustedes tienen que hacer. Fíjense bien qué preguntas van a realizar para que puedan evacuar esa duda, ¿sí? ¿Cómo comercializa? ¿Cuál es la línea de comercialización? ¿Es venta directa? ¿Es venta online? ¿Es venta con local comercial? ¿Tienen intermediarios? ¿Trabajan con distribuidores? ¿Sí? Todo eso ustedes van a ir consultando, y en el diálogo de la entrevista van a poder determinar cuál es la secuencia de comercialización que tiene la empresa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Profe, yo Bien. tengo una duda. No es específicamente del trabajo de campo en sí, sino de la materia en general. Sí. Los trabajos prácticos, aparte del trabajo de campo, ¿no? Eso, ¿los presentamos en grupo o individual? Porque con mi grupo estábamos en la duda. Los realizamos en grupo porque, como le digo, no sabemos exactamente si los tenemos que presentar como grupo, o sea que uno solo lo suba, o los tenemos que presentar todos. Siempre lo pone, y de hecho está escrito ahí en el campus, la profe lo puso. Los trabajos prácticos, un solo integrante del grupo lo sube. Ah, bien. ¿Y el trabajo de De campo? campo va a ser lo mismo. Bien, muchas gracias, profe. Va a ser lo mismo. Y de hecho, anótenlo porque después se olvidan. Yo les voy a pedir, para que sea más rápido, que en la presentación, o sea, en el nombre del archivo, pongan, porque ustedes ahí en la planilla ya tienen un número de grupo. Entonces pongan grupo 2, primera etapa, trabajo de campo. Grupo 3, ¿sí? Entonces para mí es mucho más fácil identificar quiénes son los integrantes y llevar mi propia planilla. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, eso sería con respecto a la comercialización, que ustedes me investiguen en la empresa cuál es su línea de comercialización, cuál es su modo, con quiénes interactúan, si todo lo que comercializa es en el mercado interno o también en el mercado externo, es decir, si es una exportadora o no, si la producción se vende, por ejemplo, una parte en el mercado interno en Argentina u otra se va al exterior. Todas esas preguntas, ¿sí?, desde el diálogo, ustedes lo van a poder ir resolviendo, y a eso me refiero cuando pido comercialización.
Otro de los puntos es empresas o fundaciones relacionadas. Ahí yo les pido, esto que les estoy diciendo no está en lo que subí en el campus, por eso es importante la participación en la clase, ¿sí? Esto yo lo armé para darles una orientación en la clase. Bien, con respecto a empresas o fundaciones relacionadas, lo que les estoy pidiendo ahí, y muchas veces sucede, es que las empresas, además de ser una empresa como actividad principal, está vinculada directamente a una fundación, ¿sí? Que se ha generado y que tiene como un fin social. Bueno, si estas empresas están vinculadas de ese modo, esa es la pregunta, y cuál sería, digamos, la fundación, cuál sería su actividad, y cómo está constituida, digamos, pero así muy general, porque no vamos a ir hacia las empresas vinculadas, solamente saber si existen, si están vinculadas a otras empresas. Ese sería otro punto. Otro punto más, lo que les pido es si la empresa cumple con las normas de calidad, por supuesto que les va a decir que sí, ustedes anotarán cuáles son las normas que cumplen, porque depende del tipo de producción que se dedique o de servicio. La empresa está regulada, digamos, con normas ambientales, y también preguntarles cuáles son, digamos, las acciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente específicamente, o sea, más allá de cumplir con las normas de calidad y de responsabilidad social, cuáles son otras acciones que pueda realizar la empresa, digamos, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente o con la vinculación social. Por ejemplo, muchas de las empresas que nosotros tenemos en el parque industrial están vinculadas a diferentes organismos, tanto profesionales como públicos, y que hacen aportes, digamos, como por ejemplo donaciones, o que participan en alguna actividad, y eso es importante que también lo puedan rescatar de esta entrevista. Y como último punto que les pido dentro de esta primera etapa, digamos, además de lo que está en el campus, es cuáles de los impuestos están inscritos. Es decir, como yo les decía, para poder funcionar en Argentina y tener una actividad económica, necesitan estar inscritos en diferentes organismos, dado de alta, digamos, y por supuesto grabado por diferentes impuestos. Entonces, ¿cómo está inscrito en AFIP? Si es un monotributista, si es un responsable inscripto, ¿sí? Eso se lo va a decir la empresa. Ustedes, por supuesto, y esto ya es a lectura de ustedes, hagan una previa lectura muy chiquita de lo que las diferencia entre uno y otro, como para no quedar muy descolocado en la entrevista, si es monotributista o si es responsable inscripto. Eso con respecto a FIP, si además es un ente exportador o no. Y en cuanto al impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Como qué actividad está dado de alta, debería coincidir con la que tiene la FIP. Y en la municipalidad, por supuesto, si está dado de alta para el pago de tasas, ¿sí? De habilitaciones municipales que tienen que ver con el local comercial. En el caso de rentas de la provincia, puede ser que la empresa esté a través de un convenio multilateral, esto es, que son esas empresas que tienen varias sedes, varias localizaciones, una en La Rioja, otra en Córdoba, otra supuestamente puede ser, por ejemplo, San Luis. Entonces la empresa, como la cabeza, la casa madre de la empresa podría estar en Córdoba, paga a través de un convenio multilateral entre las diferentes provincias y no paga solamente en la provincia. Bueno, pero esas respuestas se las van a dar la empresa, no es que ustedes tienen que definir qué tipo de impuesto paga la empresa. Eso es lo que yo les pido que ustedes tengan en cuenta al momento de armar las preguntas, ¿sí? Y después, bueno, por supuesto, siguiendo, ese sería el punto 2, que era esto de tipo organización y su administración contable. El punto 3, que esto sí es lo que está en el campus, es la misión y la visión. Ahí les vuelvo a decir, si la empresa tiene página, seguramente está escrito, si no, se lo van a decir. Si no la tienen, van a tener que intentar trabajarlo y definirlo en función de su actividad principal y cómo se proyecta en el futuro, digamos, la empresa en base a esta entrevista que tengan con el encargado, ¿sí? El punto 4 sería el plantel que la conforman, es decir, la cantidad de personas,
si son hombres o mujeres en su mayoría, la edad, ¿sí? Promedio de los empleados, o al menos por áreas de trabajo, la profesión predominante, todas estas preguntas que tienen que ver con los recursos humanos de la empresa. Y por último, como punto 5, el uso de sistemas de información. Es decir, por ejemplo, qué tipo de registro llevan. Registro para la asistencia de los empleados, registros financieros y bancarios y contables, registros de stock, registros de ventas, registros de comercialización, todo ese tipo de sistemas que tenga la empresa dado de alta, digamos, sistematizado. Bueno, a eso aborda la pregunta del punto número 5. Y con eso estaríamos en lo que es la primera etapa. En una sola entrevista es posible tener toda esta información, pero de vuelta va la recomendación de que lleven las preguntas en forma ordenada, sistemática, que tenga una lógica, que un punto lleve al otro, como para que ustedes puedan aprovechar esa entrevista y en una sola entrevista tener toda la información. Después le quedará redactarlo, darle forma, que sea entendible, como yo les decía, es un informe en tercera persona, siempre con toda la formalidad que se requiere en la redacción, y con eso ya estarían, digamos, como para presentar la primera etapa. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Pero no. ¿No? ¿Ninguna? De mi parte no, profe. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿qué lo ven? ¿Lo ven mucho? ¿Lo ven poco? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven difícil? Y medio difícil porque estamos en duda con la empresa, en nuestro grupo, por ejemplo. Todavía. ¿Sí? Bueno, es que ahí está, ese es lo que yo les venía hablando y lo planteé hace 2 semanas. El secreto está en esto, en poder llegar a tener la entrevista y que la persona que se entreviste tenga el conocimiento de todo el movimiento de la empresa. Si es así, si se entrevistan con el gerente, con el dueño, y no les va a demorar este cuestionario más de 20 minutos, porque son preguntas breves y no es tan complejo, pero necesitan que la persona sea la idónea, digamos, para responderlo. Bueno, yo lo veo difícil por el tema de que es algo que nunca hicimos y no estamos acostumbrados, ahí lo abro, a estas cosas. Y sí, bueno, la intención del trabajo de campo tiene que ver con que ustedes salgan al campo y tengan esta vinculación con la realidad. Es distinto poder transmitir el conocimiento solo desde la teoría, si además le sumamos un poquitito la práctica y ustedes lo ven en la realidad y en funcionamiento, es como que reafirma todos estos conceptos teóricos que ustedes van viendo con las profes. Entonces van a ver que es mucho más rico el conocimiento cuando ustedes lo empiezan a visualizar, lo pueden palpar, como quien dice, ¿no? Entonces ahí está el cambio. Y el llegar a la empresa, ver cómo funciona, tener la entrevista, ver que si existe una estructura, que existe, digamos, asignación de funciones, el por qué la empresa funciona de tal modo, cuál es la actividad principal, cuál es su producción, toda esta información a ustedes como que le va a dar forma a todo el contenido teórico. Esa es la idea del trabajo de campo. Y además que empiecen todo el proceso de que van a verlo a lo largo de la carrera y en varias materias, el proceso de investigación, que es fundamental para el desarrollo profesional. Entonces, a eso apunta el trabajo de campo. ¿Algo más? ¿Sí, no? No, profe, yo por lo menos entendí todo hasta ahora. Bueno. Entonces, a ver, estamos. Bueno, nuestros encuentros van a ser breves, que tienen que ver con solamente reafirmar y ser una guía para que realicen el trabajo. En realidad el trabajo de campo es un trabajo de elaboración del grupo, de ustedes, ¿sí? Yo solamente voy a intentar a poder acompañarlos de la mejor manera y ser la guía de este trabajo. Hoy es 11, podemos encontrarnos entonces el lunes 18 a las 5 de la tarde también,
Así ya vemos más o menos cómo han avanzado. Ya espero que para el próximo lunes tengan definido la empresa y al menos concretada la entrevista o estar por y tengan algo, digamos, de la redacción del cuestionario o de las preguntas que van a hacer, como para que si tienen duda lo podamos trabajar el lunes próximo y ya después ya viene la entrega. No sé cómo han definido con las profes, pero me parece que en el campus estaba la fecha de los parciales, si no me equivoco, ¿o no? A ver. Sí, fechas importantes. Primer parcial, martes 3 del 5. Ahí en el campus. Está visualizado, así que ya está confirmada la fecha. Si entran al campus, tienen que tener una Creo que a nosotros no nos aparece esa parte. Capaz a los estudiantes no se lo muestran. Ay, no me parece como oculto, ¿eh? Ah, ¿no lo ven? Entonces quizás Yo al no menos sea. no. A ver si me cambio de rol. Puede ser que no se visualice. Entonces, bueno, entonces no escucharon nada. Y pregúntenles a las profes, porque el parcial pasa por cuenta de las profes. Yo solamente voy a manejar lo que son las fechas de vencimiento y de inicio de las etapas del trabajo de campo. Así que mejor háblenlo con las profes a ver cómo ellas van avanzando con la teoría. ¿Sí les dio la fecha y es esa, la que yo acabo de decirles? Ahí me dice César. El primer parcial era el 3 de mayo. Sí, es la que figura en el campus. El 3 de mayo. Pero bueno, pregúntenle a las profes bien ahí la fecha y seguramente ellas les van a confirmar en función del avance de la teoría. Presencial. Bueno, eso está bueno, que vuelvan a la presencialidad. Ustedes les tocó todo el proceso de la virtualidad, primer y segundo año, así que les va a hacer muy bien volver a las aulas, ingresar a las aulas. ¿Alguna materia tienen presencial? Los de ingeniería no, profe. Los de licenciatura tenemos paradigma presencial, la parte práctica. Bien. Bueno, ya de a poquito, se supone que este año estaríamos volviendo casi a presencialidad plena, así que... Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a encontrarnos el lunes a las 17, lunes 18 a las 17 horas. Así vamos avanzando con la primera etapa y ustedes me hacen las consultas o me dicen cuál fue la problemática que hayan tenido como para avanzar con la entrega, ¿sí? Listo, profe. Perfecto, profe. Bueno, Perfecto, entonces, profe. listo, nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego, profe. Chao, Hasta nos luego, profe. vemos. Hello, profe. Profe, Chao, ¿podría hablar sobre el tema de la elección de la empresa ahora? Un ratito. ¿Sí? El tema es que no tenemos todavía muy decidido el tema de la empresa que vamos a elegir en el grupo en el que estoy.